Muy buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de la organización y estructura de los cromosomas y genomas en la célula. Es un tema relevante para que podamos entender mucho de los procesos moleculares que veamos en la unidad 2. Bien, de manera general, los cromosomas van a estar distribuidos o van a tener estructuras diferentes de acuerdo al tipo de célula. En el caso de las procariotas, que son las bacterias, van a tener un solo cromosoma que es circular y de un tamaño relativamente pequeño. Algunas bacterias van a tener incluso pequeños cromosomas llamados plásmidos, mucho más pequeños aún, pero en general solamente tienen un cromosoma lineal, que es lineal unido formando un pequeño círculo. En el caso de las células eucariotas, el genoma es mucho más complejo y los cromosomas van a estar compuestos, en el caso de los animales, en el de los mamíferos particularmente, por pares, ¿sí? En el caso de las plantas, por ejemplo, vamos a encontrar que tienen 3, 4, 5 juegos para cada cromosoma, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver un cariotipo de ratón. ¿Qué es un cariotipo? Un cariotipo es la estructura de todos los cromosomas de una especie y el número de ellos. Entonces, en el caso del cariotipo del ratón podemos observar que tiene 19 pares de cromosomas y un par de cromosomas sexuales, XY. Entonces, la definición del cariotipo va a estar en función de la forma de los cromosomas, lo vamos a ver ahorita poquito a poquito más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar justamente conociendo la estructura de un cromosoma. De manera general podemos ver que la estructura de un cromosoma nos muestra que tiene 4 brazos. Esto quiere decir que cada par de brazos corresponde a una cromátida y estas cromátidas van a estar unidas generalmente en el centro por un centrómero y van a estar constreñidas. El centrómero es muy importante porque de acuerdo a la posición va a ser la estructura del cromosoma. No siempre está en el centro, puede variar. Y además el centrómero es muy importante en el proceso de la mitosis celular, ya que cuando llegamos a la etapa de anafase es muy importante la función del centrómero porque es la que va a participar en la separación de las cromátidas para formar las diferentes células o las dos células hijas. Bien, además del centrómero tenemos otras regiones que son constricciones secundarias. El centrómero es la constricción primaria, la principal, pero puede existir otro tipo de constricciones en los extremos de las cromátidas y estas constricciones van a estar relacionadas con la formación del nucleolo. Por lo tanto, no todos los cromosomas van a tener constricciones secundarias, sino algunos cuantos, no todos. Estas constricciones van a resultar en regiones llamadas satélite, que justamente son los pequeños bordes de cromosomas en los extremos debido a esta constricción. Y justamente van a estar ubicados en los extremos. También en los cromosomas podemos ver que hay diferente coloración en el empaquetamiento del ADN. En esta figura que el cromosoma está está dibujado, perdón, con color azul, podemos ver que hay regiones de color azul más densa. Esto quiere decir que estas son diferentes bandas de empaquetamiento. Entonces el ADN está dividido en su compactación como heterocromatina, que son aquellas regiones altamente compactadas, y eucromatina, que son las regiones menos compactas, ¿sí? Y se ve con esta coloración. Y finalmente hay una estructura muy importante que está en los extremos de las cromátidas. En cada uno de los 4 bracitos, en la punta de los brazos, están los telómeros, que son las regiones repetidas que están construidas por las enzimas llamadas telomerasas. Las telomerasas lo que hacen es rellenar estos extremos en cada división celular para que los cromosomas no se acorten en estas divisiones. Las telomerasas son muy importantes en los procesos de envejecimiento celular, ya que se sabe que conforme avanzamos en edad, nuestras telomerasas pierden eficiencia. Es por eso que empezamos a ver eh, que las células empiezan a regenerarse de manera diferente
en la piel, ¿no? Como las arrugas, el envejecimiento de la piel y demás, muchas características que están relacionadas con las células. Bien, entonces como les mencionaba, de acuerdo a la posición del centrómero en los cromosomas, se van a dividir en 4 tipos de cromosomas. El primero, que es el que vamos a ver de manera más abundante y el relativamente normal, es cuando el centrómero está en el centro y los brazos son relativamente similares en longitud. A este tipo de cromosomas se le llama metacéntricos. Después siguen los cromosomas submetacéntricos, que son cuando el centrómero está un poco sesgado hacia uno de los extremos de los brazos. Entonces, un par de brazos son un poco más cortos que el otro. La siguiente serían los cromosomas acrocéntricos, que es cuando el cromosoma está sesgado hacia uno de los brazos y entonces los brazos de las cromátidas, en este caso las superiores, son mucho más cortas que el resto de los brazos de las cromátidas. Y finalmente, cuando el centrómero está justamente en los telómeros del cromosoma, en los extremos de cada cromátida, uniéndolas, a estos se les van a llamar telocéntricos, justamente porque están unidos por los telómeros. Bien, ahora, si nosotros desenrolláramos un cromosoma, podríamos observar cómo es este empaquetamiento y cómo al ir desenrollando podemos llegar hacia la estructura del ADN. Entonces, si empezamos en la imagen de su izquierda, podemos ver el cromosoma compactado y más o menos en este dibujo están puestas los tamaños de los cromosomas. Entonces, si nosotros fuésemos desempaquetando desde un telómero la estructura de un cromosoma, podemos ver que vamos a llegar a estructuras altamente compactadas llamadas cromómetros, que es la siguiente nivel de compactación después de un cromosoma. Si seguimos desenrollando estos cromómetros, vamos a encontrar estructuras que se llaman bucles. Sigue siendo ADN compactado, pero obviamente es un nivel menos compactado. El siguiente nivel de compactación serían las fibras, que es donde aquí ya podemos ver cómo el ADN está enrollado en las histonas. Las histonas son las proteínas muy importantes en los cromosomas, ya que funcionan como una especie de carrete para enrollar el ADN. Y las histonas tienen ciertas estructuras que permiten este enrollamiento y desenrollamiento. En la figura podemos ver justamente como tamborcitos verdes, que son las histonas, y podemos ver unas estructuras amarillas que salen de los extremos. Esas estructuras se llaman acetilaciones, y las acetilaciones lo que sirven es como de alguna manera a mover el ADN en las histonas, enrollándolo o desenrollándolo. Tienen una función muy importante que vamos a ver también más adelante, estas acetilaciones, ¿sí? Pero en general estas estructuras sirven para compactar el ADN. Entonces, si pasamos a la siguiente nivel de compactación, que justamente es un nucleosoma, que es la estructura de las histonas con 2 vueltas de ADN. El ADN aquí está representado por el hilito color morado. Y si continuamos con el proceso con el nivel de compactación menor, podemos ya observar que al desenrollar las 2 vueltas de ADN de las histonas, ya podemos ver la estructura helicoidal del ADN. Entonces, es así como se encuentra empaquetado los cromosomas para almacenar la información genética de las células eucariotas. ¿Sí? En estas siguientes diapositivas solamente comparto algunas características importantes que justamente se las acabo de mencionar y para que puedan pausar el video y puedan tomar algunas notas sobre la compactación del ADN. Bien, entonces en el siguiente diapositiva vamos a hablar de lo que es un cariotipo y cómo podemos estructurar un cariotipo de acuerdo a la estructura de los cromosomas. Entonces, un cariotipo, como ya les mencioné, es el patrón cromosómico de una especie donde vamos a describir las características particulares de cada cromosoma. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ordenar a los cromosomas de acuerdo a su morfología y de acuerdo a su tamaño.
Entonces, para ver su morfología es muy importante acordarnos de la estructura de los cromosomas de acuerdo a su centrómero, que sean metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos o telocéntricos. Bueno, entonces los cromosomas en general se van a dividir de dos tipos. Los autosomas, que son la mayoría de los cromosomas, y los cromosomas sexuales, que es el X y Y. Generalmente el X y Y los vamos a tener un poquito separado por la función que tienen, ¿no? Entonces los autosomas son los mismos entre machos y hembras, los vamos a compartir machos y hembras, y lo que vamos a tener diferentes son los cromosomas sexuales. Entonces, el número de cromosomas va a variar de acuerdo a cada una de las especies. En el ejemplo anterior, al inicio de la clase, les mencionaba el cariotipo del ratón que tenía 19 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. En el caso de los humanos, vamos a tener 22 pares de cromosomas y un par de cromosomas sexuales, ¿sí? Bueno, entonces vamos a avanzar a ver cómo agrupamos a los cromosomas de acuerdo a todas estas características. Bien, entonces los cromosomas se pueden agrupar en 7 grupos diferentes. En el caso del grupo A, vamos a observar que los cromosomas grandes, en los cuales el centrómero está justo en el centro, que son metacéntricos, a todos los cromosomas de este tipo los vamos a agrupar en el grupo A. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que el cromosoma 1, el 2, el 3, probablemente 1, 2 y 3 estarían conformando el grupo A. El siguiente grupo son aquellos cromosomas grandes, pero el centrómero está un poco sesgado hacia un lado, son subcéntricos. Entonces es el grupo B. Y aquí podemos, en el ejemplo, podemos agrupar al cromosoma 4, al 5, probablemente 4 y 5 en el grupo B. El grupo C son aquellos cromosomas medianos y subcéntricos. Entonces podemos observar cromosomas de menor tamaño, como en el caso del 6 y el 7, el 8, el 9 quizá y el 10, pueden estar agrupados en el grupo C. Aquellos que son medianos, acrocéntricos y con satélites. Entonces aquí ya se empieza a complicar la clasificación. Entonces vamos a encontrar cromosomas medianos, acrocéntricos y con satélites. Puede ser el par de cromosomas 13, podría ser, son acrocéntricos, el 14 probablemente y el 15 pueden ser de este grupo. El siguiente grupo serían cromosomas pequeños, metacéntricos y submetacéntricos. Entonces aquí esta agrupación está un poquito más grande. Podemos poner ahí en este grupo al cromosoma 16, al 19, al 20. Yo creo que esos principalmente. El siguiente grupo, que es el grupo F, serían cromosomas pequeños y metacéntricos. Entonces, solamente metacéntricos. Puede ser el 19. Sí, creo que en este ejemplo solo el 19. Y finalmente, aquellos cromosomas pequeños, acrocéntricos, incluso con satélites, serían los más pequeños, como en el caso del 21, que son acro. No se ven satélites, pero puede ser un ejemplo, ¿no? Entonces, con esta clasificación nosotros podemos ordenar los cromosomas y podemos definir los cariotipos, de cada una de las especies. Bien, ahora vamos a hablar sobre la estructura génica de los genes. Esto es muy importante porque en el proceso de transcripción tenemos que entender cómo están estructurados los genes para poder entender cuál es la diferencia de transcripción entre eucariotas y procariotas. Bien, entonces, en el caso de las células eucariotas, aquí en el dibujo les estoy poniendo un ejemplo de un gen de una célula eucariota que es de la especie Drosophila melanogaster, y en el caso de una procariota que es una bacteria de Bacillus. Y podemos ver que las estructuras son totalmente diferentes. En el caso de las eucariotas podemos ver que en el extremo 5', en el lado izquierdo,
podemos ver que generalmente los genes de las células eucariotas van a ser característicos o van a iniciar con una región llamada promotora. Esta región es muy importante en el proceso de transcripción y todos los genes de los eucariotas tienen promotores. Y podemos ver que los genes se van a estar dividiendo, seccionando entre exones e intrones. ¿Cuál es la diferencia entre los exones y los intrones? Es que los exones son las regiones del ADN que codifican para una información genética, para una proteína. Y en el caso de los intrones son regiones que no tienen información genética. Entonces quiere decir que los genes de los eucariotas están como fraccionados por regiones con regiones de ADN que no tienen información genética. Y tienen al final una región llamada terminación, en este caso. Aquí es muy importante porque la transcripción en los genes eucariotas va a ser un poco más complicada porque los genes no pueden ser traducidos con regiones que no tienen información. Debe de haber un proceso intermedio para que la información sea transmitida de manera adecuada. Mientras que en el caso de las bacterias es más sencillo la estructura de sus genes, porque si bien tienen un promotor en el extremo 5', todos sus genes están unidos, están continuos, no hay regiones que interrumpan, entonces la transcripción y la traducción va a ser relativamente fácil, ¿sí? Entonces esta es la diferencia en la estructura entre células eucariotas y procariotas. Bueno, ahora hablemos acerca de los tipos de ADN. Nosotros vamos a encontrar dos tipos de ADN de acuerdo a dónde están almacenados en la célula. Principalmente o la mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo, entonces a este le vamos a llamar ADN nuclear, en donde está la mayoría de los genes, pero también encontramos ADN citoplásmico y se encuentra en algunos organelos, principalmente en las mitocondrias, en el caso de las células animales, y en los cloroplastos en las células animales. Estos genomas citoplásmicos son más compactos, mucho más pequeños, tienen genes que codifican para ciertos procesos y tienen una función. Bien, en el caso de los tipos de ADN citoplásmicos tenemos el ADN mitocondrial. Su tamaño varía en los animales ampliamente desde 6 hasta 2000 kilobases, es mayor en plantas. Tiene una característica porque se hereda matrilinealmente. Hay algunas excepciones, pero generalmente el ADN mitocondrial es heredado por las madres, de las madres hacia los hijos. Una de las características que tiene es que en las divisiones celulares no hay recombinación, en la meiosis no hay recombinación del ADN mitocondrial, perdón. Y en los animales tiene unas altas tasas mutacionales, por lo tanto tiene una evolución muy rápida en estos organismos. En este dibujo les pongo justamente un mapa, en el lado derecho un mapa general de cómo estaría dividido los genes de un ADN mitocondrial. Tienen diferentes genes con diferentes funciones. Generalmente son funciones relacionadas con la energía. Recuerden que las mitocondrias son las encargadas de proveer energía para la célula. Entonces todos estos genes están relacionados con los procesos energéticos de la célula. Y en el lado izquierdo pongo una imagen para que vean la importancia de entender por qué la característica del ADN mitocondrial es importante, el hecho de que se heredan de manera lineal a través de las madres. Esto es muy importante porque en los estudios de filogenia de las especies nos permite conocer información de la evolución de las especies de manera diferente. En este dibujo, por ejemplo, les pongo en el lado izquierdo una filogenia, un estudio de todos los ancestros de un ser humano, y podemos ver que el ADN mitocondrial nos permite solamente conocer los ancestros maternos en una línea directa. Mientras que en el lado derecho del mismo dibujo podemos ver que si estudiamos el ADN nuclear nos permite conocer la evolución de todos los ancestros, tanto del padre como de la madre. Es de alguna manera un poco más amplio el espectro que tiene el ADN nuclear. Bien, en el caso del ADN de cloroplasto, el tamaño suele ser un poco más pequeño que el mitocondrial. También se hereda de manera lineal a través de la madre. Tiene una evolución mucho más rápida que las mitocondrias, una alta evolución.
En este caso, algunas especies sí muestran recombinación de este ADN, por eso es que sus tasas de mutación son mucho más elevadas que las del genoma mitocondrial. En este caso les pongo un mapa del genoma de cloroplasto de un kelp, me parece. Entonces, como podemos ver, tiene varias regiones con varios genes que tienen diferentes funciones. Bien. Entonces, una vez que conocemos cómo están estructurados los cromosomas y los genes en las diferentes células, nos preguntamos cuánto ADN requerimos o cuántos genes se requiere para que se pueda formar un organismo. Existe una paradoja que se llama la paradoja del valor C, y esta paradoja refleja que no necesariamente aquellas especies que tienen alta cantidad de ADN son más complejas estructuralmente. Existe una tendencia a aumentar de procariotas a eucariotas, la complejidad, sí es cierto, las células eucariotas son mucho más complejas que las procariotas, pero hay algunas excepciones que no muestran una complejidad de acuerdo a su tamaño de su genoma. En la diapositiva en el lado derecho podemos ver una lista de especies y yo resalto dos especies principalmente, el Homo sapiens, para que veamos la cantidad de ADN que tiene más de 3 millones de kilobases, comparada con una amiba que tiene 290 millones de kilobases. Una amiba tiene mucho más genoma, pero estructuralmente es más complejo el Homo sapiens que una amiba. ¿A qué se debe esta paradoja de ADN versus complejidad estructural? Bueno, sabemos que en muchas especies, o en la mayoría de las especies, no todo el ADN que contenemos de alguna manera tiene una información, tiene una función para la información genética. Mucho de nuestro ADN le llaman ADN basura o junk DNA, y esto es porque digamos, en una célula eucariota de animal, por ejemplo, 97% de su genoma no tiene ninguna función, no codifica para nada, y solo aproximadamente del 2 al 3% del genoma tiene una función. Es por eso de esta paradoja. Es muy probable que una amiba, a pesar de que tiene una gran cantidad de ADN, un porcentaje muy ínfimo es el que participa en la formación de su estructura fisiológica, ¿no? Entonces, de esta manera se resuelve la paradoja del valor C, porque justamente muchas especies pueden contener más ADN basura que otras especies. Sin embargo, si nosotros nos enfocáramos a aquella parte del ADN que tiene una función, a los genes, podemos ver que sí hay una relación entre la complejidad y la cantidad de genes con función. En este gráfico podemos ver en el eje X el tamaño del genoma en el número de genes en pares de bases, perdón, el tamaño de genoma en pares de bases nada más, y en el eje Y el número de genes. Entonces nosotros podemos observar que aquellos organismos que tienen genomas pequeños con pocos genes van a ser principalmente los virus, que tenemos los puntos azules en el fondo, y posteriormente le siguen los procariotas, que son las bacterias que tienen un poquito más de ADN y tienen un poco más y tienen más genes. Y conforme vamos avanzando, vamos viendo que siguen los protistos y finalmente las plantas y los animales. Las plantas y los animales van a tender a tener genomas mucho mayores y una mayor cantidad de genes. Entonces, la complejidad morfológica de los organismos va a estar en función en la cantidad de genes y no necesariamente en la cantidad del genoma. Acuérdense que los genes son aquellas unidades del ADN que tienen una función. El resto de los cromosomas o del genoma puede que no tenga una función. Y bien, para finalizar me gustaría hablar de la clasificación del genoma de acuerdo a su función, que es de lo que hemos estado hablando ahorita. Entonces, el ADN puede dividirse en dos. Primero, el ADN que codifica, que tiene una función, son todos los genes, las familias de genes, los multigenes. Todas estas regiones que tienen una función es el ADN que codifica. Y el ADN que no codifica va a ser aquellas regiones
que de alguna manera no almacenan información genética. Estas regiones son de diferentes tipos. Aquí yo les puse una lista de regiones repetidas en tándem, como son el ADN satelital, los mini satélites, los microsatélites. También hay regiones que se llaman transposones, que pueden cambiar de posición. El ADN espaciador, los intrones, son ADN que no tiene información, ¿sí? Y de acuerdo al ADN que codifica, también podemos dividirlo en tres subcategorías. Sería aquellos genes que se transcriben y se traducen. Los genes que se transcriben y se traducen son los que van a producir proteínas y por lo tanto las estructuras celulares de todos los organismos. Pero también tenemos genes que solamente se transcriben, no se traducen. Por ejemplo, los ARNs de transferencia y los ARNs ribosomal de alguna manera son genes que son transcritos, pero solamente quedan en esa estructura porque tienen una función adecuada a su estructura. Y también tenemos genes que no se transcriben ni se traducen, que son los genes reguladores. Cuando se requiere que un gen esté apagado, existen regiones del ADN que de alguna manera van a regular el encendido o el apagado de esos genes. Bien, con esto terminamos, alumnos, y nos vemos en la siguiente clase.